Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Ya contenta porque está de vuelta Dulce Olvera. Gracias a Ilse García por cubrirme mientras yo me iba a apostar a Las Vegas, como trascendió en este chat. Así es, y qué bueno que vas a hablarnos de eso ya durante el programa, que aclares en dónde estuviste. Necesito mi derecho de réplica, sí. Pero bueno, más adelante. Sí, muy bien, Dul. Bueno, pues hoy vamos a compartirles información sobre lo que decidió un tribunal federal en Estados Unidos. Está determinando que muchos de los aranceles que ha impuesto Donald Trump no pueden proceder. Dice que son prácticamente ilegales. Y también les tenemos información sobre lo que anuncia el día de hoy la Secretaría Anticorrupción sobre cargos en Pemex, exfuncionarios de Pemex que siguen cobrando pensiones casi de $1 millón al mes. Les tenemos los detalles y en el Con Todo. Bueno, en el Con Todo, el día de mañana es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición. Vamos a hacer pues justamente un conteo sobre todo de lo que está pasando en la Comisión Nacional de Búsqueda. Mañana se queda acéfala y está en proceso de renovación de dirección, y también el tema de la recién aprobada reformas a la ley en materia de esta crisis de desapariciones y crisis forense. Entonces, es viernes, una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este último viernes del mes de agosto. Ya va muy rápido este tema, ya he visto pan de muerto y mandarinas al mismo tiempo y también banderitas. Sí, todo en un mismo día. Caminas en una esquina y ahí están vendiendo las banderas de septiembre. Sí. Con panes de muerto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Cuenta a la productora Ilse García por cubrirme durante estos días. ¿Se me permite la réplica rápido? Bueno, antes le agradecemos aquí a Gerardo Meléndez que nos envió un superchat, y le agradece también a Ilse García, la productora de este programa, que estuvo conduciendo conmigo durante esta semana. Gracias, Gerardo, a Leticia Ochoa, a María Romero, a Lalo, a Ana G, que se están sumando, a Rosy Guevara también, que están aquí escribiéndonos, a Mauricio Pérez. Y mira, ya Mauricio Pérez nos dice que siempre supo que tú estás gastando millones en Las Vegas. Entonces, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues sí, fui a gastar millones de pesos a Las Vegas. No, aprovecho para hacer el comercial. En los próximos días, después de la gran cobertura especial del 1 de septiembre por el tema de la nueva corte, les vamos a traer la historia de Concepción del Oro, que es un pueblo minero en Zacatecas. Ya se imaginará todas las devastaciones de este pueblo minero, y también estuvimos entrevistando a don Roberto sobre el tema del pueblo fantasma de Salaverna. Va a estar bueno. Entonces en los próximos días estaremos dando información de esto, y mientras tanto nos vamos a la información de este viernes por la noche. El 1 de septiembre no nada más va a ser el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y la renovación y toma de cargo de los nuevos ministros de la Suprema Corte. También se renueva la presidencia de el Senado. Pues en medio de estos empujones de señoros, llega una mujer a decir que que en este pleno del Senado se debe debatir y no andarse con temas de machos. Justamente la morenista Laura Itzel Castillo Juárez fue electa ya este viernes como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado para el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre. Eso también va a ocurrir el próximo lunes. Va a ocupar el cargo que ejerció precisamente Gerardo Fernández Noroña desde el 1 de septiembre de 2024 hasta este viernes 29 de agosto
2 observaciones. Fernández Noroña llegó a la presidencia del Senado como parte del acuerdo interno de Morena, luego de que no fue electo para ser candidato presidencial, le tocó ese cargo. Y pues justamente también no es la primera mujer que toma el cargo, pero pues ahí está justamente llegando a dar ese cambio de narrativa luego de los temitas que vimos entre 2 legisladores. Castillo Juárez es la 7ª mujer en ejercer este cargo. Además fue jefa delegacional de Coyoacán y secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF. Ha sido o fue en su momento muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso estuvo en su campaña de 2006. Además de todo lo que ella misma ha hecho, pues trae, digamos, en la sombra ser hija de Eberto Castillo Martínez. En su posicionamiento como nueva presidenta de la mesa directiva, llamó a los partidos políticos, a todos, a ejercer el segundo año de esta legislatura con un debate real y de altura, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. También agregó, nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara, la Cámara Alta, la de senadores. El mensaje lo da 2 días después de este intercambio de empujones entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer encabezó una manifestación acompañado de priistas de la misma oficina del PRI, y Fernández Noroña, ya saliente del Senado. Él mismo pues autodestapó a Laura Etzel Castillo Juárez, y así como Fernández Noroña llegó al cargo por el tema de el acuerdo interno de Morena, ella llega por el tema también de equidad de género que tienen establecido. Pues ahí está el mensaje, Dul. Este llamado a todos los partidos a debatir y a que no se manche estos debates con el machismo, por el odio, por el clasismo. Y vamos ahora con más información. Desde muy temprano, la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, exhibió durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum que hay extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos, de Pemex, que actualmente reciben pensiones que en algunos casos llegan hasta un monto de $1 millón al mes. Durante la conferencia en Palacio Nacional, la secretaria Raquel Buenrostro detalló que actualmente hay 9,457 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que reciben pensiones entre 100,000 y $1 millón de manera mensual, y que 3,504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de Pemex, la secretaria Buenrostro informó que 15 exfuncionarios del régimen de confianza ganan $340,000 al mes por concepto de pensión. Otros 8 reciben $320,339. Dul, vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana la secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro. Como lo comentó la presidenta, queremos informar algunas pensiones que son realmente exorbitantes comparado con la situación del gobierno actualmente y que viene y deriva de administraciones anteriores. La siguiente, por favor. El primer caso que tenemos es el de Luz y Fuerza de Centro. Como ya saben, se encuentra en liquidación. La parte de liquidación lo administra el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Actualmente hay 14,000 extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro, y el total de estos 14,000 trabajadores son 28,000 millones de pesos. Ahí destaca que tenemos un ex servidor público que recibe más de $1 millón de manera mensual. Y además, en total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700,000 a 999,999 pesos, 75 de 400,000 a 699,000, y así ahí se ve en la gráfica. Destacan los rangos más altos. Hay 9,457 extrabajadores, lo que representa el 67%, que reciben pensión de 100,000 a $1 millón mensuales, de los cuales 3,500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta de México.
Si nosotros comparamos con el promedio mensual del INEGI, que son 7,000 pesos, en promedio los trabajadores de luz y fuerza del centro, extrabajadores, reciben 140 veces más que lo que es el promedio mensual de pensiones. Son prácticamente mucho personal de confianza, son los que tienen los precios más altos, y bueno, ya debemos decir que así fue como se recibió. La siguiente, por favor. En el caso de Pemex, también tenemos 15 personas que ganan más de 340,000 pesos mensuales, 8 de 320,000 a 339,000, 115 de 300,000 a 320,000 y 133 de 280,000 a 300,000. De estas personas pensionadas de Pemex, 544 son las que reciben un ingreso mayor y superior a lo que actualmente recibe la presidenta. No solo eso, sino, como saben, el que bajó los sueldos fue la administración pasada del presidente Andrés Manuel, pero aún así, de los exfuncionarios que son antes de la administración del presidente López Obrador, se encuentran 618 casos donde cada pensión supera la pensión que era por norma, digamos, del director general de Pemex, que están por arriba del director general, que se autorizaron como casos extraordinarios en los consejos de administración. Ahí encontramos muchos altos funcionarios de las administraciones anteriores al presidente López Obrador, que son los que están en este rango. Los pensionados de Pemex en promedio reciben 39 veces más que el promedio nacional. La siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo? Pues se iniciaron mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, con la participación del IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para revisar la legalidad de todas estas pensiones y, en su caso, también someter a revisión algunas consideraciones a cambios constitucionales. En lo que se realizan los cambios legales y la revisión de la legalidad, también emitiremos un oficio circular para normar todos los requisitos de paz y supervivencia de manera coordinada con las dependencias y las entidades de que son responsables de los casos de jubilación. También se firmarán convenios de colaboración institucionales con RENAPO y registros civiles a fin de actualizar lo más ágilmente todos estos padrones de pensionados. Y también se emitirá un oficio regular para homologar la integración de los expedientes. ¿Por qué? Porque observamos, por ejemplo, cuando no hay una retroalimentación regular y periódica con los registros civiles, pues tenemos gente que tiene más de 100 años que todavía tiene en estos rangos de altas pensiones, ¿no? Entonces vamos a hacer paralelamente la revisión jurídica, la revisión constitucional, y paralelamente mejorar todo el intercambio de información con las autoridades estatales para tener una mejor y actualización padrón de los pensionados. Hay que resaltar que lo que se informó también esta mañana es que la Secretaría Anticorrupción realiza mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, con personal del IMSS, del ISSSTE, del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de Pemex, con personal de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda para revisar la legalidad de todas estas pensiones. Entonces, pues hay que estar ahí al pendientes de cómo avanzan estas negociaciones. Es importante que el dato se ampliara. El año pasado se habló mucho de cierta pensión de la cofundadora de Mexicanos contra la Corrupción, a la par de Claudio X González, María Amparo Casar, pero ahora se amplía el panorama de, más allá de ella, también trabajadores de Pemex, y en un momento en que el gobierno federal quiere reestructurar las finanzas de Petróleos Mexicanos para sacarla de ese hoyo financiero que la metió el tema de corrupción y también el tema de los precios internacionales del petróleo. Aprovecho para seguir saludando. Raúl Arias, con razón muchos querían trabajar en Pemex en su momento. Ojalá no se tarden mucho en hacer esas revisiones. Dice Dolores Alemán, a quien ya no habíamos visto en este horario. Gracias por estar con nosotras, Dolores. Y pues como siempre, Miguel Ayala. Ahora ya es Miguel Ayala Man. Creo que es su tercer cambio de nombre. Nick. Y Michacal también, que nos ha hecho ver que en nuestra cancioncita de inicio hay un saxofón.
Sí, nos lo recordó. También a Laurentino Carvajal, a Gina Cruz, que nos deja aquí su comentario. Ahí vi a alguien más. Ramilad 504. Gracias por conectarse esta noche de viernes. Y hay más información, Dul. Sí, ustedes recordarán el tema de la estafa maestra, un escandalazo en la época de Enrique Peña Nieto. Mucho foco se puso ni siquiera en Peña Nieto, sino en la secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga, pero poco se había hablado de la cabeza, el cerebro detrás de toda esta operación de desvíos millonarios, Emilio Cebadúa. Él era el oficial mayor de la Sedesol y pues justamente el encargado de revisar que no hubiera irregularidades en cuanto a uso de recursos, y las varias auditorías que se realizaron por la Auditoría Superior de la Federación decían una y otra vez, señalaban como responsable y que diera el pitazo precisamente al oficial mayor, Emilio Cebadúa. Durante muchos años fue un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, pero ahora ya intentan vincularlo a proceso por enriquecimiento ilícito, es decir, ya les sirvió de información y ahora sí por él. La Fiscalía General de la República presentó una solicitud para que se autorice una audiencia para imputar a Emilio Cebadúa, quien fungió como exoficial mayor de la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto va a ser por el delito de enriquecimiento ilícito. La Auditoría Superior de la Federación, durante la gestión de Rosario Robles y todo su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones de irregularidades al oficial mayor Emilio Cebadúa, mientras que Mauricio Razo, titular de quejas del órgano interno de control, fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas. Es decir, no una ni dos, 19 veces el oficial mayor Emilio Cebadúa recibió alertas de la Auditoría Superior de la Federación de que algo había irregular en el uso de los recursos públicos por parte de Sedesol. Bueno, los ignoró porque, de acuerdo con las investigaciones, él también era parte de esta triangulación. Justamente la estafa maestra consistió en desvíos por más de 6.500 millones de pesos a través de contratos de la Sedesol, recursos públicos que Hacienda le daba a la Sedesol, y la Sedesol contrataba a su vez universidades estatales públicas y luego también empresas fantasma, y con esa triangulación pues hubo un desvío de 6.500 millones de pesos. En la segunda audiencia de Robles, que fue llevada a cabo el 13 de agosto del año, aquí está mal el año, nos dice 2014, 2019 sería. Su defensa dijo ante el juez que tanto en giras como a través de la famosa línea roja, el teléfono rojo para contactar al presidente, Rosario Robles sí le había informado al entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre las observaciones de la auditoría de las que ella tuvo conocimiento a través de los pliegos de observaciones. Estos pliegos de observaciones es justamente cuando el documento de la Auditoría Superior de la Federación les dice a la dependencia que una alerta roja, algo está pasando con los recursos públicos, con el uso de este dinero. Durante más de 6 años, Cebadúa fue considerado testigo colaborador de la Fiscalía, en este caso contra Rosario Robles, quien, acuérdense, hace unos meses quedó absuelta completamente por la llamada estafa maestra. Incluso ahí anduvo, ¿te acuerdas?, en el PRD, en una asamblea del PRD en el Estado de México, pues ya hablando de política y demás, está totalmente libre. Ahora van por el cerebro de esta estafa. El día de hoy, La Jornada y Excelsior reportaron que los fiscales están esperando la fijación de la fecha para la audiencia inicial de imputación en la que Cebadúa deberá responder por las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales. Emilio Cebadúa ha sido funcionario público desde los 90, cuando fue consejero general del INE, antes IFE. De 2003 a 2005 también fue diputado federal por el PRD, justamente el partido que dirigió en su momento Rosario Robles, quien finalmente lo puso como oficial mayor de la Sedesol, y pues ocurrió todo este tema de la desviación de recursos. Pues Dul, ahí tenemos esta información sobre Emilio Cebadúa y también hay detalles acerca de la Suprema Corte, porque el día de hoy el diario Milenio publica que 8 ministros de la Corte que ya terminó su periodo de gestión,
dejaron 188 bienes muebles sin localizar. Esta es información del periodista Rivelino Rueda. Milenio tuvo acceso a la auditoría que realizó la Contraloría de la Suprema Corte, denominada Participación en el Levantamiento de Inventario del primer semestre, con fecha de agosto del 2024. Y al menos hasta el 11 de junio de este año, estos activos fijos, estos 188 bienes, permanecían extraviados. De estos 188 bienes, la mayoría estaba en las oficinas a cargo de la ministra Norma Piña. Se trata de 78 objetos valiosos que siguen perdidos, 77 de Secretaría General y 1 de la Oficina de la Presidencia. La mayoría de estos objetos desaparecidos en oficinas de los ministros fueron aparatos de comunicación, equipos de telecomunicaciones, colecciones de arte y otras obras de valor. Así como la mayoría de los activos no localizados vienen de las dos oficinas de la ministra presidenta Norma Piña, al menos hasta hoy. También, como veíamos en pantalla, no localizados también corresponden a oficinas de ponencias de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el que antes estaba en el SAT y luego ayudó con adeudos fiscales, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. También llama la atención que ya no se localizó de la oficina de Luis María Aguilar Morales. Llama la atención porque él es ministro en retiro, es decir, desde hace ya bastantes meses debió haberse localizado esto. También del ministro que fue muy mediático en los últimos meses contra la elección judicial, Javier Lainez Potisek, muy querido dentro de la Suprema Corte. Y también oficinas del ministro Alberto Pérez Dayán, el que dio pues la oportunidad a la 4T de la elección judicial, porque pues justamente fue su voto el decisivo para que no se declarara inconstitucional la elección judicial. En cuanto a mujeres ministras, Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz también tienen en sus oficinas pues bienes no localizables. Ojo, porque Loreta Ortiz va a seguir siendo ministra a partir del 1 de septiembre, ya digamos la nueva conformación de la Suprema Corte. Esa es infografía del diario Milenio, que justamente tuvo acceso a esta auditoría interior de la Corte. Y coincide su publicación el día de hoy con que justamente este viernes 29 de agosto empezó ya a verse afuera de la sede de la Suprema Corte, en el centro histórico, pues el clásico proceso de mudanza, los camionzotes, los fletes, sacando bienes, muebles y demás. Y nada más comentar, Mon, esto me recuerda un poco cuando empezó el gobierno federal del expresidente López Obrador, en 2018, finales de 2018, el saliente era Peña Nieto, y en la Secretaría de Cultura, cuando les pasaron la estafeta, pues llegaron y empezaron a detectar en el complejo cultural, en el ahora complejo cultural de Los Pinos, que también faltaban cositas, obras de arte y demás. Entonces, al menos hasta el 11 de junio de 2025 no se tenía localizado estos objetos que van desde teléfonos, comunicaciones, hasta ya obras de arte. Pues, Dule, ahí está la información de otros pendientes que deja esta Suprema Corte, que se renovará el próximo lunes 1 de septiembre. Y vamos ahora a cambiar de información, materia ya de Estados Unidos y la relación con México, porque el día de hoy el senador de Texas, Ted Cruz, le recomendó a México que acepte la ayuda de Estados Unidos, ayuda que calificó como una oferta de amigos, esto para enfrentar a los cárteles del crimen organizado. Aseguró que no se trata de promover una invasión. En conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en México, el senador Ted Cruz dijo: México debería aceptar nuestra oferta como amigos. Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México. Quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable. Pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía. Queremos protegerla y, en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido. Afirmó que no se trata de un proyecto de invasión, sino de algo parecido al Plan Colombia,
un plan que ideó Bill Clinton e implementó el presidente George Bush. Y Dul, esto es importante porque dicen que está diciendo que se trata algo como algo parecido a lo del Plan Colombia, y nada más, si tú revisas, o sea, si googleas efectos Plan Colombia, así las primeras informaciones, las primeras notas que podemos ver, señalan los efectos negativos justamente de este Plan Colombia. Por ejemplo, alertan de cómo parte de este Plan Colombia consistió en usar glifosato para erradicar plantaciones de coca. Entonces, el glifosato, que es herbicida que ya ha sido pues denunciado por causar cáncer en la población. Entonces, nada más uno de los efectos de este Plan Colombia, que además dejó daños a la salud de la población en ese país, y bueno, que aunque lo celebran como un éxito desde el gobierno de Estados Unidos, pues ha tenido también otros efectos negativos en el país de América Latina. Y lo que añade el día de hoy el senador de Texas, Ted Cruz, es que el mensaje para el gobierno mexicano es: acepta nuestro ofrecimiento, justo como lo hizo Colombia con el Plan Colombia. Acepta nuestra oferta como socios. Mano a mano vamos a sacar de operación a los cárteles, y eso asegurará la seguridad para los estadounidenses y también para los mexicanos. Incluso el senador tomó como ejemplo lo que ha hecho El Salvador con Nayib Bukele. Aseguró que lo que hace Bukele pues tiene que servir de ejemplo, porque ha tratado a los grupos criminales, a las pandillas, como terroristas. Eso es lo que dice el día de hoy el senador Ted Cruz. Y durante el día de hoy, este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió fotografías del encuentro que mantuvo tanto Ted Cruz como el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. En un mensaje en su cuenta de X, más temprano, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los funcionarios hablaron de la relación entre México y Estados Unidos, que se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación. También anunciaron que se habló de las estrategias de seguridad en las que ambos países cooperan, de la relación económica, de los acuerdos de la distribución de agua del río Bravo y en las coincidencias que tienen para encontrar soluciones a este impuesto del 17% que desde mediados de julio Estados Unidos impuso al jitomate mexicano. Eso es lo que había informado la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la tarde. Hace unos minutos compartió una nota y en esa dice, ¿qué es lo que dice más recientemente, Dul? Pues que es irrenunciable la soberanía mexicana. Es una tarjeta informativa, dice lo siguiente: respecto de las declaraciones del senador Ted Cruz, que es conservador, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisa lo siguiente. 1. Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. 2. Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable. Ahí les está diciendo y contestando al senador Ted Cruz, que dice que reconoce la soberanía mexicana, pero que ellos también tienen soberanía. Bueno, Relaciones Exteriores le está diciendo claramente, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable. 3. En las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio y cooperación sin subordinación, como lo estableció claramente la presidenta Claudia Sheinbaum. 4 y último, lo anterior fue compartido directamente con el senador Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en esta reunión que veíamos en fotografías,
que fue esta mañana en los edificios de la Cancillería mexicana. Esa es la información más reciente que comparte esta noche la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y qué bueno que comparte esta información, Dul, porque ya escuchamos el mensaje de Ted Cruz, muy insistente en que acepte México ese trabajo conjunto. Pues hace unos días estuvo este escándalo, ¿no? De la senadora Lili Telles por ella pedir que sí Estados Unidos apoyara en la misma línea de entonces Marco Cortés, narcoterrorismo, bla, bla, bla. Y luego este tema también de Alito, dirigente del PRI, también legislador, con el mismo discurso de que Estados Unidos apoyara a México en el tema de combate al narcotráfico, a los cárteles. Y ya rematado, pues llega justamente el senador Ted Cruz a México para ponerlo sobre la mesa, pero ya está la respuesta: irrenunciable la soberanía mexicana. Sí, Duli, y pues también son declaraciones importantes porque ayer les informamos que se confirmó la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México la próxima semana, el 13 de septiembre. Entonces, pues hay que estar atentas de estos distintos mensajes que se envían desde el gobierno de Estados Unidos, pero también de la respuesta que se reitera de parte de México, Dul. Y hay información también sobre Estados Unidos, pero la decisión que toma el día de hoy un tribunal federal de apelaciones, un tribunal que dictó que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó por 7 votos contra 1 que la ley que Trump invocó cuando otorgó aranceles, incluidos los llamados aranceles recíprocos, en realidad no le otorga el poder de imponer estos impuestos. El tribunal planteó que la facultad fundamental del Congreso para imponer impuestos, como los aranceles, está conferida exclusivamente al Poder Legislativo por la Constitución. Y también reiteró, los aranceles son una facultad fundamental del Congreso. Este tribunal de apelaciones suspendió la vigencia de su fallo hasta el próximo 14 de octubre. Con esto, pues le dan tiempo al gobierno de Donald Trump de pedirle a la Corte Suprema que revoque la decisión. Ya el presidente Donald Trump se pronunció, lo hizo como sabe hacerlo a través de su cuenta de Truth Social, en la que escribió: todos los aranceles siguen en vigor. Sí, lo dijo gritando con mayúsculas. Sí. Todos los aranceles siguen en vigor. Hoy un tribunal de apelaciones altamente partidista, así lo describe Trump, dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes. Pues estamos escuchando este mensaje que da el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Pues sí, pues se soltó un gran mensaje, pero eso es lo esencial. Todos los aranceles siguen en vigor a pesar de la decisión del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo de los Estados Unidos está diciendo que no, eso no vale. Bueno, pues solo para agregar que justo Trump, el presidente de los Estados Unidos, tiene la oportunidad de apelar esto. El Tribunal de Apelaciones retrasó la emisión de su orden hasta octubre, lo que le daría tiempo a la administración Trump para presentar una apelación ante la Corte Suprema. Esto fue del Tribunal de Apelaciones, la impugnación sería ya hasta la Corte Suprema, que pues es la máxima autoridad. Mientras tanto, parece que sus aranceles podrían seguir vigentes. Esta decisión no afecta algunas de las obligaciones del presidente, como las que impuso a los productos por razones de seguridad nacional. Y finalmente, el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos confirmó la conclusión inicial de un tribunal inferior de que Trump no tenía autoridad ilimitada para imponer impuestos sobre casi todas las importaciones estadounidenses. Es lo que les decía hace ratito. Primero fue un tribunal, pues digamos, por abajo, y ya después el Tribunal de Apelaciones lo confirmó, pero la administración Trump tiene la oportunidad de impugnar ante su Suprema Corte. Bueno, siendo el 9:10, vámonos rápidamente a un corte, vamos con el Con Todo. Mañana es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición.
Gracias por continuar con nosotras esta noche de viernes. En México hay más de 133,000 personas en calidad de desaparecidas, no localizadas. Aunque es doloroso, hablemos sobre esta crisis de desapariciones en el marco del Día Internacional de ello. Bueno, pues el día de mañana, 30 de agosto, es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición y justamente este año se da a la par de que el gobierno federal pues está en todo un proceso de seleccionar a la nueva dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB. Ustedes recordarán que en los últimos años ha habido 3 cambios de dirección en medio de señalamientos sobre el censo, sobre el número registrado y aceptado por el gobierno de personas no localizadas. Y también bajo señalamientos de que los que llegan pues traen perfil afín más a Morena y perfiles no capacitados. Quien llegue ahora a la Comisión Nacional de Búsqueda, además va a tener que regirse bajo las nuevas reformas aprobadas recientemente a la Ley General en materia de desapariciones, que habla sobre el tema de la CURP, todos los datos biométricos y demás. Después de que se había enviado una primera reforma, hubo reclamos de los familiares que no fueron considerados. En abril, la CEGOP se sentó con ellos en varias mesas en una jornada de diálogo y entonces estas reformas ya traen las voces de pues estos familiares que al final también no estuvieron muy satisfechos con los resultados finales. Bueno, estas voces de colectivos de familiares lo que están exigiendo sobre todo es que haya una coordinación entre esta Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías locales y también elementos de la Guardia Nacional para que les garanticen protección durante las jornadas de búsqueda en el campo, porque justamente cuando están buscando pues llegan a zonas bastante rojas de crimen organizado y demás. Esa es una petición, protección, porque ya hay bastantes casos de madres y padres asesinados. Y 2, pues que cuente con perfiles capacitados y no nada más que sean afines al movimiento, y también que haya herramientas necesarias desde palas, excavadoras, también camionetas, picos, incluso drones, que por ejemplo utiliza la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Bueno, como tal, y si Lluvia nos puede ayudar, veamos el mapa de cómo está la situación, la crisis de desaparecidos a nivel nacional al 29 de agosto, al día de hoy. La Comisión Nacional de Búsqueda justamente todos los días reporta esto y al día de hoy hay 133,019 personas desaparecidas y no localizadas en México. En pantalla están viendo un mapa de la propia Comisión Nacional de Búsqueda que enfatiza en mayor tonalidad de rojo los estados que concentran el mayor número de personas no localizadas. Jalisco, no es un secreto, encabeza esta lista, 15,507. En Teuchitlán, Jalisco, fue el tema del predio de reclutamiento. Luego Estado de México, también recordar que es de los más poblados, 14,402 personas desaparecidas. En Tamaulipas, 13,581. Tamaulipas pues es un estado bastante rojo por cuestiones de antaño, de los Zetas, del cártel del Golfo, y pues precisamente se da el tercero con mayor número de desaparecidos. Michoacán, pues también Tierra Caliente, enfrentamientos, 7,104, y Veracruz, donde recientemente informamos sobre las extorsiones, al menos al norte, 6,986 personas no localizadas, pero es en todas las entidades, es una crisis nacional de desapariciones. Asimismo, hay diversos reportes de asesinato de padres o madres de buscadores, pues justamente lo que plantean es la garantía de protección en el campo y en general, porque también han sido asesinados en sus casas. Apenas el día de hoy se dio a conocer que la madre buscadora Aida Karina Juárez fue localizada sin vida en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, luego de estar desaparecida desde el 26 de agosto, este martes,
Justamente ella estaba en labores de búsqueda en campo, buscaba a su hija Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, quien a su vez fue reportada como desaparecida el pasado 25 de junio de este año en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Por ejemplo, Artículo 19, que forma parte de toda una red nacional de colectivos de derechos humanos, ha documentado desde 2010 a la fecha. Recuerden que este tema de desapariciones se detonó en 2006 por el inicio de la guerra de Calderón contra el crimen organizado. Desde 2010 a la fecha, con el caso ya de Aida Karina, madre buscadora localizada sin vida esta semana, ya son 36 casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras desde 2010. Solo en esta administración de Claudia Sheinbaum se han registrado 10 casos de agresiones letales contra buscadoras, 7 personas asesinadas y 3 más desaparecidas durante su labor de búsqueda. Ese es un caso. Otro reciente fue el lunes 11 de agosto, fue asesinado Roberto Hernández frente a su domicilio en Iztapaluca, Estado de México. No solo es durante las jornadas de búsqueda, también los localizan en sus propios domicilios. Roberto era una persona defensora de derechos humanos y junto con su familia buscaba a su hijo Johan Alain Hernández Vázquez, de 18 años. Él desapareció el 3 de septiembre del año pasado. De acuerdo con reportes de prensa, hombres armados se acercaron y dispararon directamente mientras arreglaba su vehículo. En los últimos meses, tanto él, Roberto Hernández, como la familia habían intensificado sus acciones de protesta para encontrar a Johan Alain, mediante manifestaciones en la autopista México-Puebla, colocación masiva de fichas de búsqueda. De hecho, mañana, que es este Día Internacional, hay convocatoria de varios colectivos para hacer las famosas fichas de búsqueda, colocarlas en espacios públicos. También habían emitido boletines y difundieron el caso en redes sociales para presionar a las autoridades. El 11 de agosto fue asesinado Roberto Hernández. Por ejemplo, el día de hoy la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos emitió un comunicado. Ahí dijo que estas familias no solo están cargando con el dolor en sí que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición, y como personas defensoras de derechos humanos. De 2015 a la fecha, esta red registra al menos 63 personas defensoras, pero también personas que ayudan a su vez a las personas víctimas, a los familiares de las víctimas de desapariciones. 63 personas defensoras, también periodistas y colaboradores de medios han sido desaparecidas en posible relación con su labor. A lo que voy es que en el registro de desapariciones no solo están ciudadanos de a pie, también defensores, periodistas y colaboradores de medios, incluyendo indígenas. Del total, 37 eran defensores, 25 periodistas y un colaborador de medio. 2 casos particulares es el de Irma Galindo. Ella es guardabosques mixteca de Oaxaca. Ya tenía el famoso mecanismo de protección y aún así fue desaparecida desde el 27 de octubre del año 2021, mientras ya estaba tratando de buscar refugio en la Ciudad de México debido al riesgo que enfrentaba. Es un caso que justamente al inicio, en 2021, fue mediático y se fue olvidando poco a poco, y a la fecha no ha sido localizada la guardabosques mixteca de Oaxaca. Ahora, pues mucho se ha dicho que el tema de desapariciones es un golpeteo político y demás. Si Lluvia nos puede ayudar a proyectar esta gráfica donde la propia Comisión de Búsqueda Nacional desde hace un montón de años lleva el registro, pero ahí se ve claramente cuando empezó la crisis, en 2006, en 2007, cuando empezó la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico en Michoacán y demás. Justo en Michoacán es una de las entidades que más reporta personas desaparecidas y no localizadas. En azul y en amarillo se ve por género. También los datos arrojan que hombres son los que más tienen registro de desapariciones. Bueno, ahora lo importante aquí, ¿qué está pasando en la Comisión Nacional de Búsqueda? Que pues es justamente la encargada de apoyar a los familiares para localizar, apoyar con
protección, con palas, con excavadoras y demás. Mañana, 31 de agosto, el domingo 31 de agosto, queda acéfala. Teresa Guadalupe Reyes renunció hace unos días, no dijo claramente por qué, pero recuerden que Teresa Guadalupe Reyes fue nombrada por el expresidente López Obrador en octubre de 2023, luego de que a su vez Carla Quintana presentó su renuncia en medio de diferencias en cuanto a cómo censar al número de desaparecidos y no localizados y localizados. En este poco tiempo que estuvo, de octubre de 2023 a la fecha, dejó un personal reducido, áreas desmanteladas y, más grave aún, documentos pendientes que abonarían a la búsqueda, y también cuadros escogidos por su afinidad política, es decir, hubo despidos y trajo a su gente cercana al movimiento, algo que se reproduce en bastantes dependencias. Todo esto fue documentado por el portal A Dónde Van los Desaparecidos, que justamente se enfoca en este tema y que es dirigido por la periodista Marcela Turati. Al escaso personal se sumó la falta de mantenimiento de las camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es justamente el insumo básico para hacer las búsquedas. También la orden de dejar de comprar herramientas, pese que ya había picos y palas inservibles por el uso. Otra cosa que hereda Terelupe, como la conocen, es el cierre del mecanismo extraordinario de identificación forense. En México no solo hay crisis de desapariciones, hay crisis forense, es decir, no hay suficientes recursos y personas para identificar los restos óseos que encuentran durante estas búsquedas. La renuncia de la comisionada se presentó el 29 de julio, lo dimos a conocer aquí, pero la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que el día oficial de su salida es el domingo 31 de agosto, a la par de que están en un proceso para designar a la nueva cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda. Va a estar unos días acéfala. Un día después de la renuncia, colectivos de familiares de personas desaparecidas publicaron un comunicado en el que recuerdan que su nombramiento fue realizado sin consultar a las víctimas y sin que la funcionaria cumpliera con el perfil de experiencia. Si bien era una funcionaria pública, venía de un tema de un instituto sobre educación. No tenía experiencia, capacidad ni humanidad que requiere enfrentar la crisis de desapariciones. Dice en este comunicado, esto causó un retroceso en los procesos de búsqueda y con ello la agudización del dolor. No aceptaremos otra simulación ni perfiles que no garanticen la capacidad técnica. Así escribieron para exigir participar en el proceso de designación de la nueva comisionada, más allá de enviar perfiles por escrito, que es lo que le están solicitando. Ahí en pantalla ven el número de colectivos a nivel nacional, no solo de la Ciudad de México, sino también Lagos de Moreno, por ejemplo, en Jalisco, la entidad que lidera el número de desaparecidos, entre otros. No solo colectivos, también nombres como tal de familiares de víctimas de desaparición. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso para designar a la próxima titular o director? El 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de la consulta pública para que colectivos de víctimas, ahora sí los están considerando, colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil presenten candidaturas para este cargo. Una vez que la SEGOV publique el listado de personas postulantes que hayan cumplido con los requisitos, podrán manifestar su opinión. Eso ocurrió la semana pasada. El registro en línea permaneció abierto del 13 al 19 de agosto. Ya se seleccionaron algunos perfiles, pero falta todavía depurarlos. Y ya por último, quien llegue a la Comisión Nacional de Búsqueda va a tener que regirse bajo las nuevas reformas de esta ley que fueron aprobadas recientemente. Recuerden que la SEGOV, particularmente la secretaria en persona, Rosa Isela Rodríguez, estuvo en las mesas de diálogo con madres y padres. Fueron momentos bastante tensos, donde los familiares sacaban todo lo que traen, poca contención, pero ella estuvo ahí, la secretaria de Gobernación, y recogieron sus inquietudes y así ya determinaron las reformas, la enviaron al Congreso y ya fue aprobada. El tema más particular es lo de la CURP y los datos biométricos. La próxima persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
tendrá que operar con las nuevas reglas marcadas por las reformas que incluyen la creación de una plataforma única de identidad. En su momento platicamos de toda esta serie de reformas en materia de seguridad y de posible espionaje, bla, bla, bla. Bueno, cruzándolo con el tema de crisis de desapariciones, esta plataforma única de identidad busca obtener alertas en tiempo real al cruzar la clave única de registro de población, la CURP, de las personas desaparecidas, que va a incluir datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, con bases de datos como el Registro Nacional. Van a cruzar estos datos, pero esto no considera personas con un mayor número de años desaparecidas que no van a tener este nueva CURP ya con huellas dactilares y fotografía. Sí, Dul, pues está pendiente de nombrar a quien encabeza esta Comisión Nacional de Búsqueda, y también a la par, pues es también bueno saber que integrantes del Comité Eureka, que es un grupo que desde hace años se movilizó en defensa de los presos políticos y de personas desaparecidas, particularmente en el periodo de la llamada Guerra Sucia, pues integrantes de este Comité Eureka iniciaron una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México, y justamente están señalando el abandono de los gobiernos del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Le están solicitando una audiencia, y pues ese es el llamado que hacen el día de hoy, que instalan una huelga de hambre. En el Zócalo, sí. Raúl Arias, la desaparición requiere de mucha empatía por parte de la sociedad, entre otras muchas cosas, claro está. Sí, sobre todo empatía, cero politización, porque a cualquiera nos puede pasar, o a familiares. Son 9:28, ya es tiempo de pasar al cierre en este viernes. Gracias por continuar con nosotras. Son dos temas pues también delicados, pero que están teniendo ciertas respuestas. Sí, Dul, pues vamos con esta información, y recuerdo nada más también un comentario que nos dejó acá Gerardo Meléndez para decirnos que además de las personas que desaparecen, que contabiliza la Comisión Nacional de Búsqueda, pues también hay otras que no sabemos, porque justamente hay un temor incluso para denunciar. Entonces, claro, sí es importante este comentario que también nos dejan ustedes, de ser empáticos con lo que viven las miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Y Dul, pues vamos entonces a avanzar con esta información. Y digo que ya voy a avanzar, nada más quería hacer la precisión. La huelga que instaló el Comité Eureka empezó desde el día de ayer. Yo nada más quiero hacer ahí esa precisión. Y nos vamos con más información en este viernes 29 de agosto. Bueno, seguramente han visto ustedes publicidad sobre una nueva serie documental de HBO que se llama Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Bueno, los legionarios de Cristo expresaron su reconocimiento a los sobrevivientes de violencia sexual que denunciaron estas agresiones cometidas por Marcial Maciel. Esto en el documental de HBO. Ahí se exponen las distintas violencias que cometió el sacerdote contra al menos 60 menores de edad, pero los legionarios de Cristo están reprochando la inclusión de imágenes sin su autorización. En un comunicado, este grupo religioso mostró su profunda solidaridad y cercanía con las personas afectadas por estas agresiones, y lo calificaron como uno de los capítulos más difíciles en su historia. Con ello afirmaron que continuarán con el esfuerzo de escuchar y acompañar a las personas violentadas por Marcial Maciel. Les voy a leer parte del boletín que compartieron. Hoy reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de víctimas del padre Maciel, el largo silencio institucional y más adelante los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas. Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y el desconcierto de muchos. Los legionarios de Cristo recordaron que en 2014 ya habían hecho un pronunciamiento en el que reconocieron el silencio institucional
que durante décadas encubrió los abusos de Maciel. Señalaron que también ya aceptaron públicamente estas acusaciones y han iniciado un camino de reconciliación con las y los menores de edad violentados. Destacaron que en el 2006 el entonces Papa Benedicto XVI ordenó a Marcial Maciel retirarse a una vida de oración y penitencia, apartado del ministerio sacerdotal, y que a partir de ese momento, es lo que están diciendo, comenzaron un proceso de transformación interna. Bueno, hay que recordar que justamente algo que fue muy criticado es que la decisión fue retirar al padre Marcial Maciel y no, pues justamente investigar penalmente, ¿no? Promover que se investigara esto penalmente. Bueno, en relación con el documental, los Legionarios de Cristo recordaron que en el 2022 fueron contactados por HBO, les solicitó una entrevista y después de un proceso de discernimiento aceptaron participar, ofrecieron datos oficiales y testimonios. Y en relación con este documental, pues aclararon que su intervención no significó una colaboración directa en el proyecto porque no participaron en la selección de imágenes o testimonios incluidos en el documental que se transmite por esta plataforma de streaming. Por ello, la congregación lamentó que en esa producción se utilizaran imágenes de personas sin autorización, incluidos menores de edad, exconsagrados y sacerdotes. Lo que está señalando los Legionarios de Cristo es que la congregación no tuvo conocimiento del contenido final, ni intervino en la aportación, ni selección de imágenes, ni testimonios. Bueno, es que también no tenían por qué participar en esta selección. Si estás haciendo un documental, una investigación, pues buscas distintas fuentes y no le pides a una de tus fuentes que te ayude a ver si aprueba o no eso que estás por publicar. La única manera que tendrías que mostrar el trabajo final es para ver si vas a publicar datos personales delicados, pero permitirle a una fuente decir que sí va y que no después de toda la edición, pues no, por ahí no va. Pues la voy a ver, le estaba sacando porque es un tema muy fuerte, pero saber qué es lo que no quería qué es lo que los legionarios no querían que se publicara. Justamente en este mismo tema de abuso a menores, el día de ayer la Secretaría de Educación Pública se vio obligada a ofrecer una disculpa pública a pues justamente víctimas de violencia sexual cometidas desde agosto y octubre del año 2018. Están ofreciendo la disculpa 7 años después de estos hechos. Particularmente se registró la violencia sexual en un jardín de niños de la SEP, Marcelino de Champagnat, por parte del personal docente, administrativo y técnico. De este caso se presentaron 18 denuncias por violencia sexual contra niñas y niños de este kinder, tienen 4 o 5 años, pero hasta el momento solo existen 2 sentencias, una contra el principal agresor condenado a casi 500 años de cárcel y otra contra la misma SEP y el jardín de niños, que está ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero al norte de la Ciudad de México y que justamente es gestionado por la SEP. Ojo, cuando las denuncias se hicieron públicas, la SEP no avisó a la fiscalía. Fue el juez de distrito Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que justamente fue el que también llevaba el caso de Rosario Robles. Exigió a la SEP como parte de las medidas de reparación el realizar este reconocimiento de responsabilidad y ofrecerle una disculpa a todas las víctimas. Junto a la condena, el juez también impuso una multa de más de 3 millones de pesos y una reparación de daño superior a los 24 millones de pesos, así serán cubiertos por la SEP. Además, establecieron medidas de reparación integral para las víctimas y también a sus familiares, becas educativas, apoyos para la inserción laboral de las víctimas indirectas y la obligación de realizar un evento de disculpa pública. También plantearon la necesidad de que en las escuelas se hable sobre el tema de abuso infantil y los niños y niñas tengan herramientas para señalarlo. Una de las madres, durante el acto público, responsabilizó directamente a la SEP. Dijo que había tenido la incapacidad para supervisar al personal que contrata, en este caso, este jardín de niños. Dijo, hay que dejar claro que no estamos aquí porque hayamos cometido un error nosotras, sino porque la SEP no supo hacer su trabajo cuidando de nuestros hijos e hijas.
A nivel nacional, un informe que se llama Es un secreto, que fue citado por la agencia de noticias CIMAC, registra que entre 2021 y 2023 al menos 25 casos de violencia sexual en escuelas preescolares y primarias se registraron en 10 estados del país: la capital, Jalisco, el Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California. Solo son casos que se han podido documentar. Tienen patrones, las víctimas son niñas y niños de entre 3 y 6 años, hubo participación de múltiples agresores, se presentó violencia grupal, identificaron el uso de cámaras para registrar los abusos y existió indicios de sedación en los menores, así como encubrimiento o participación de personal escolar. 7 años después de lo ocurrido en este jardín de niños, la SEP se vio obligada a ofrecer una disculpa pública, pero ahí están los señalamientos de que debió haber tenido filtros para contratar a estos trabajadores. Pues Dul, esa es información que sí no hay que dejar pasar, porque pues sí hay una responsabilidad de las autoridades educativas, y justamente como parte de esta reparación del daño pues se plantean eventos como estas disculpas públicas que se ofrecen desde el gobierno. Ya con esto nos vamos a despedir, Dul. Ya estamos llegando al final de este programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por dejarnos sus comentarios que hemos leído a lo largo del programa. Tito Camutito nos dice que nos saluda desde Puebla. Nos deja aquí su comentario. Enrique, Omar, a quienes también se sumaron con su me gusta para llegar a más personas. Ricardo Rojo, que estuvo también comentando. María del Consuelo. Pues sí, gracias por acompañarnos en esta transmisión de viernes, el último viernes de agosto. Y no lo olviden, el lunes 1 de septiembre va a haber una cobertura especial en Sin Embargo MX y en Sin Embargo al aire desde muy temprano. Las chicas de Café y Noticias, la transmisión del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, los comentarios de las chicas de Versus, y después a las 4 de la tarde empiezan pues todos estos eventos de la nueva Suprema Corte. A las 6 de la tarde, obviamente, los periodistas, y ya la estafeta final, pues aquí en Dos con Todo, fusionándonos con Pedro Mellado, y pues de una vez adelanto que tú vas a andar allá transmitiendo desde la apertura de la puerta de la Suprema Corte. Sí, Dul, vas a estar aquí tú en el estudio y yo compartiéndoles imágenes, haciendo la crónica de lo que se viva este 1 de septiembre, que será pues histórico por la renovación de esta Suprema Corte. La primera estará conformada por ministros y ministras electas por voto popular. Entonces, pues va a estar intenso el día lunes, mucha información. No se pierdan las transmisiones aquí en Sin Embargo. Pues gracias a Lluvia Hernández en operaciones, a Elce García en producción y a ustedes, por supuesto, por su compañía. Que tengan excelente fin de semana.